Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, buenas están? tardes, bendiciones, ¿cómo ¿Cómo andan? están? Esperamos que bien. Otra vez comenzando este ciclo que lo hemos llamado consultorio pastoral. Como dije, el primer consultorio que hicimos, cuando las condiciones son las normales, a veces ustedes manifiestan algunas necesidades y nosotros tratamos de organizarnos de manera que podamos abordarlo junto a ustedes, pero considerando la situación atípica, hemos dispuesto también que es posible a la distancia poder buscar juntos, en todo caso, el consejo de la palabra de Dios y a partir del consejo de la palabra de Dios poder resolver situaciones que se siguen generando porque seguimos viviendo, con situaciones bien particulares, pero seguimos viviendo. Así que saludamos a todos los que se van sumando ahí, estamos viendo ahí abajo, y vamos a ir viendo algunos temas que quedaron del próximo pasado día sábado y que de alguna manera queremos contemplar todo lo que han manifestado. En algunos mensajes se repiten las problemáticas y yo considero que algunas cosas son nuevas porque la situación que vivimos es nueva, pero otras estaban un poco ahí en nuestro hogar y lo único que ha hecho la cuarentena es sacarlas a la superficie, pero aún así mejor porque ya sabemos que están, que forman parte de nuestra realidad y es mejor echarle mano con la palabra de Dios, con el consejo sabio de las Sagradas Escrituras y con nuestra compañía, de alguna manera, a la distancia, pero con nuestra compañía como pastores, tratando de ayudarlos a ustedes a encauzar algunas situaciones que, como dijimos el otro día, que ya teníamos la noticia del anuncio de la extensión de la cuarentena, leí una placa graciosa estos días, si, yo creo que haciendo alusión a las series, si la segunda temporada de esta cuarentena iba con los mismos actores, decía la placa porque yo estoy teniendo algunos problemas con el elenco. Así que me resultó graciosa la placa porque creo que después de los primeros días en el elenco suelen pasar algunas cositas que vamos a tratar ahora. Pero tengo malas noticias, se repite la segunda temporada con los mismos actores, así que ustedes allá con los nuestros, con los de ustedes, nosotros con los nuestros, y seguimos así este tiempo. Así que vamos, pastora, Bueno, saludamos a todos los que ahí abajo están saludando, se están sumando, hola, buenas bendiciones. tardes. Y como está la publicidad que pasamos, a los que tengan inquietudes, que ven que no se manifiestan acá, teníamos una propuesta también con la pastora de ir directamente hablando de algunos tópicos que son propios de la convivencia, pero preferimos primeramente responder las inquietudes y luego sí, finalizadas todas las inquietudes, algún tema seguramente iremos trayendo. Así que, pastora, Bueno, vámonos primero la de... primera que quedó pendiente del anterior sábado es consulta de los papás, cómo que se ha incrementado el uso de las redes sociales, de los celulares, de las compu en los chicos, en los niños como en los adolescentes. Muy bien, lógicamente, siempre Internet es un instrumento. Como es un instrumento, hay que ver el uso que se le da. Pero en condiciones normales solíamos tener nosotros en el hogar establecido de alguna manera qué tiempo íbamos a dedicarle al estar en las redes. Ahora todo trasciende, pasa, transcurre por las redes y se hace difícil poner límites a eso. Se hace difícil poner los límites y también se hace difícil que acaten nuestros hijos los límites que les imponemos de qué tiempo estar conectados. El día jueves, pastora y ustedes que están allá, mandamos una modalidad nueva al grupo de hombres donde debían analizar una porción del libro de Lucas y se hace una semblanza del hogar de Jesús. Y precisamente en el hogar de Jesús, una de las características de los principios que de allí podemos rescatar de esa porción era que era una familia que ponía límites. Por eso se enojan con Jesús cuando Jesús transgredió los límites del tiempo que se ve que los padres le daban para andar independientemente por allí. Porque el reproche de María no es que se había ido, sino cuánto tiempo se había ido. Así que los límites hacen a un hogar saludable.
Y yo quiero algunos consejos que nos da la palabra. Por favor, en estos tiempos, esté con una Biblia. Yo tengo un bosquejo acá donde me he anotado algunas cosas que quiero decir. Usted haga lo propio en su casa. Le voy a dar un ratito. Busque un papel, anote una lapicera y anote los textos bíblicos que tienen que ver con la corrección, con los límites en el hogar y qué cosas dice la Escritura que nos pueden ayudar. El primer texto que tengo se encuentra en el libro de Proverbios, que habla mucho acerca de consejos sabios, de cómo abordar distintas situaciones en el hogar y en la vida, pero esta tiene que ver con la relación padres e hijos, que es de lo que queremos tratar ahora. Y dice el Proverbio 13, versículo 24, Proverbio 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estos son proverbios antitéticos, se le llama cuando es la tesis y la antítesis, como compara los extremos. De alguna manera, detener el castigo o no amonestar es igual que aborrecer o querer menos, sería la mejor traducción. Y por otro modo, corregir es amar. Eso es lo primero que tienen que tener nuestros hijos. Que todas las correcciones llevan implícita el amor que les tenemos. Que no vean disociado el castigo o la disciplina o la amonestación o la penitencia como algo disociado del amor, sino por el contrario, también como una expresión del amor está el corregir tempranamente. Me gusta esa expresión, porque dice: más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Todos los malos hábitos son mucho más difíciles de corregir si uno los deja acrecentar y de alguna manera los deja establecer. Cuando más rápido se corrige, mejores resultados vamos a tener. Lógicamente que a veces nos hemos demorado en corregir, los hábitos están instalados y eso cuesta un poco más. Pero por el lado del amor, yo creo que de ahí la Biblia aporta mucho. Por el lado del amor, y como parte del amor, es mucho más fácil aceptar la corrección si la corrección se toma, se interpreta o se aplica como una reacción sin amor, ¿no? Como un enfado, enojo nuestro, sin amor. Así que lo primero, el que ama corrige, pero no solamente corrige, sino corrige tempranamente. El otro proverbio que les quiero compartir, porque como les dije, hay varios proverbios en la Biblia que hablan al respecto de la relación padres e hijos, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No rehúses corregir al muchacho. 23:13. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí a veces nos cansamos. Uno no corrige por muchas razones, pero una de ellas es el cansancio. El cansancio emocional o anímico que genera otra vez decirle lo mismo y otra vez corregir con lo mismo. Pero la Biblia alienta a los padres a no rehusar la corrección. En todo caso, pedirle a Dios la gracia, la fortaleza, la fuerza anímica y espiritual, y hasta a veces emocional, porque uno dice otra vez decir lo mismo. Bueno, sí, otra vez decir lo mismo y otra vez decir lo mismo y otra vez decir lo mismo. Así que la Biblia alienta a no cansarnos, a no rehusar de corregir. Los padres siempre debemos corregir a nuestros hijos cuando vemos que algún hábito, alguna práctica va a llevarlo a alguna situación que no sea la deseada. El otro proverbio que quiero compartir es el proverbio 29 y verso 17. Tiene que ver con las consecuencias de corregir tempranamente, oportunamente, como una manifestación del amor. Porque miren lo que dice, 29:17, corrige al niño o al hijo y te dará descanso. Y eso ya tiene que ver con los resultados sobre nosotros. Y dará alegría a tu alma. Un hijo corregido a tiempo, disciplinado a tiempo, provoca por lo menos dos resultados en nosotros los padres. Uno es el descanso, hemos logrado la meta, hemos logrado el resultado y eso nos da cierta tranquilidad. Y lo otro es la alegría, porque también disfrutamos cuando nuestros hijos se van encauzando. Así que aunque el mientras tanto suele ser complejo, aunque a veces nos cansemos, dice la Biblia: no rehuses hacerlo, seguí haciéndolo, que a su tiempo dará fruto. Y el fruto va a ser para ustedes como padres, para nosotros como padres, el descanso primeramente y la alegría. El descanso es saber que al menos con eso no tenemos que insistir, podemos estar tranquilos, eso lo entendió, ahí nos vamos encaminando como familia. Y lo otro es la alegría, porque dígame si no,
estas situaciones reiteradas en el hogar van de alguna manera limando la alegría, van limando la felicidad. Y así pasa, Pastora Abajo. No sé si quiere corregir, Así agregar pasa. algo a eso. No, no, nada, nada. Seguimos con el Está otro. bien, una frase para finalizar entonces, si la pastora no va a agregar, fortalecer el rol de los padres. Eso puse yo como pensamiento final. Corregimos en amor, corregimos a tiempo, corregimos como parte del amor, no rehusamos hacerlo porque es nuestro rol y eso va a traernos consecuencias gratas en el seno de la familia. Y por último, y cierro con eso, fortalezca el rol de papá. Usted era papá antes de la cuarentena, era mamá de la cuarentena, sigue siéndolo durante la cuarentena y seguiremos siéndolo una vez que la cuarentena termine. Fortalezca el rol suyo como papá y como mamá. Ahora sí, pastor. Bien, esta consulta ha sido de hijos mayores que sienten que el rol se ha invertido, sienten el rol como que tienen que estar detrás de sus padres, como si fuesen ellos los hijos. Los padres fuesen los hijos y ellos los padres, ¿no? Porque les tienen que decir que coman, les tienen que decir que se levanten, porque algunas personas mayores tienden a quedarse en la cama, no ven sentido a levantarse, no ven sentido a comer. Entonces hay un peso en los hijos que sienten ese cambio de rol y bueno, y en la ayuda que pidieron a través de la palabra para poder ubicarse en este tiempo. Muy bien, yo había pensado en el texto de Levítico: ante las canas te inclinarás y honrarás el rostro del anciano. Lo dije en el primer video, ahí di la cita exactamente, Levítico 19:32, anoten todos los hijos. Hay un proverbio también que dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si usted ha notado, los ciclos de la vida, de alguna manera, se repiten. Esto es, estamos al cuidado de los padres cuando somos niños, luego el ciclo se invierte, nuestros padres están a nuestro cuidado. Ha sido así y es así y seguirá siendo así. Yo he visto, junto con Majo también, en eso podemos darle algunos consejos, o hasta me atrevo a decir cosas que pocas veces lo hago, de que hemos sido buen ejemplo para ustedes como congregación, que en alguna medida nos vieron, y para nuestras familias, de cómo hemos cuidado a nuestros padres en el final de sus días. No hace tanto tiempo ambos perdimos a nuestros padres y el tiempo que más pudimos estar con ellos hemos estado. Yo creo que recordar las verdades de Dios, de la honra con que deben ser tratados los abuelos, puede ayudarnos a renovar la paciencia. Como cuando ellos tenían paciencia con nosotros, nos atendían. Yo he visto a Majo, sobre todo la que da remedios acá en casa cuando los nenes eran chicos, es María, y la he visto de madrugada, esos remedios que son cíclicos, levantarse. Bueno, la vida nos da la oportunidad de devolvérselos. Y yo no veo más que eso, además de cumplir obedientemente a la demanda del Señor, de honrarles y tratarles como a reyes, porque la honra es a los ancianos, es a la esposa, es al rey y es a Dios en la Biblia. Después no se aplica a otras personas. Así que honrarles es devolverle un poco de lo que ellos nos han dado. Así que yo en estos días estoy viendo a Majo en una faceta nueva que no le conocíamos en casa, que es una especie de docente, además de pastora Ciber, como la bauticé. Está mostrando un perfil de la docencia que no le conocíamos, y veo la paciencia que hay que ponerle para que Juancito se alfabetice, porque la peor etapa, por lo menos en la primaria, la más compleja, la más difícil. Y yo veo la paciencia que le pone Majo a Juan para que entienda y para que supere los desafíos que le está presentando la escuela ahora. Entonces, alguna vez me llegó esas notas que andan, pensamientos, cuando les tenemos que explicar a nuestros padres el celular, por ejemplo, el manejo de internet. Que fácilmente nos impacientamos nosotros cuando no entienden. Y yo recordaba, y lo aplico a estos días, cuánta paciencia mostramos nosotros los padres para con los hijos, y han mostrado nuestros padres para con nosotros. Bueno, ahora ejercitemos la paciencia con ellos, honrémosle,
démosle la oportunidad que nos da Dios de devolverles todo lo que ellos han hecho por nosotros, y de alguna manera eso va a renovar nuestra energía, nuestra fuerza. Míralo como cuando ellos te miraban a vos y viendo la insuficiencia con que vos hacías las cosas y ellos suplían esa insuficiencia, ahora la insuficiencia la tienen ellos. Dale gracias a Dios que la podés suplir. Así es. Yo solamente agrego algo que charlamos ayer con las mujeres en el tiempo que tuvimos, que creo que viene un tiempo de llenarnos del amor de Dios, verdaderamente, y de la paciencia, como dice el pastor Juan, y no solamente para los ancianos, sino también para los de nuestra casa. Nos toca un tiempo más estar dentro de nuestra casa con los nuestros, y a veces la lucha no solamente es poder meditar en la palabra, sino también buscar en oración para que Dios pueda llenarnos de su amor, pueda llenarnos de su paciencia, de su tolerancia, tener misericordia, movernos a la necesidad de otros. En estos días también como mujeres nos hemos tenido que ayudar, nos hemos reído mucho también, pero con el tema de las redes sociales nos hemos tenido que guiar, aún por celular, nos hemos tenido que guiar por audio, y creo que viene un tiempo donde Dios va a poner a prueba verdaderamente su amor, que su amor realmente pueda estar en nuestros corazones, que Él lo derrama, dice, en nuestros corazones hasta que sobreabunde ese amor. Así que ese amor es el que va a sobrepasar los límites para con todo lo que lo necesitemos, porque realmente van a venir tiempos, como dice el pastor, en el que vamos a tener que estar, y lo vamos a tener que hacer con un gozo, con alegría, con gratitud en nuestro corazón, sin reniegos, sin enojos, saber que es un tiempo especial el que estamos viviendo. Amén. Muy bien, disfruten de sus padres, aprovechen esta oportunidad hermosa que Dios les da de poder brindarles algo de lo que ellos han brindado a ustedes. Y si no ha sido así, alguno a lo mejor no tenga esa grata experiencia, el amor de Cristo va a compensar esas carencias que puedan haber tenido, y usted sí tiene una oportunidad ahora de mostrarle el amor, la gracia, la paciencia y la bendición a sus papás. Así es. Bueno, la otra consulta, que es más de gente joven que de adultos, es la toma de malas decisiones en este tiempo. Por ejemplo, comparto que una joven me dijo: no entiendo por qué, sabiendo, porque sé, conozco de la palabra, sé por qué en este tiempo estoy tomando malas decisiones. Muy bien, yo creo que la cuarentena, insisto con eso, a lo mejor usted después reflexiónelo con el Señor en su caso, pero yo creo que la cuarentena lo que ha hecho es manifestar algunas cosas que estaban por allí, subieron a la superficie nada más. Hay principios de la Escritura que nos pueden ayudar siempre, antes, durante y post cuarentena, que tiene que ver con la guía del Señor, con no tomar decisiones hasta no estar seguros de la guía del Señor. Sobran las referencias en la Escritura de que Dios se ha comprometido en guiarnos a nosotros sus hijos. Desde el Antiguo Testamento, con la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, hay un montón de instrucciones en la Escritura para que podamos ser guiados por el Señor. Dijo Jesús antes de irse a la gloria con el Padre, que nos iba a dejar su Espíritu Santo, que eso es lo que hizo, y su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Señor mismo dice en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me conocen. Es posible ser guiados por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que sí puede haber pasado en estos días, que es un resurgimiento o un surgimiento, si no es resurgimiento, es decir, que usted no tenía de antes, como es la ansiedad. Y la ansiedad hace que tomemos decisiones demasiado apresuradas, no muy pensadas, no muy oradas. Entonces, el primer consejo que yo le digo es: suprima la ansiedad. No tome decisiones en ansiedad, suprímala. Vaya a los pies de Cristo, dígale: Señor, estoy en este estado de inquietud permanente, voy a decidir sin estar en paz, tranquilo, antes de hacerlo. Entonces, si usted suprime la ansiedad, seguramente las decisiones van a ser el resultado de la oración, de la meditación, de buscar en la palabra de Dios, que ya le voy a recordar, porque usted ya lo ha escuchado, por lo menos si es miembro de esta iglesia, cómo conocer la guía del Señor, pero yo voy a recordarle qué elementos tiene Dios para guiarlo antes de tomar una decisión. El primero es la palabra de Dios. Nunca tome una decisión
que esté por fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice Pedro en su carta, es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Es decir, es la luz que va delante nuestro, alumbrando nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Así que es fácil, la primera es bien fácil. Si no lo dice la palabra o no está en sintonía con la palabra que Dios nos ha dado, descartemos todo tipo de decisión, porque como hasta antes de la cuarentena, la Biblia sigue siendo la misma y sigue diciendo lo mismo, es decir, que si está fuera de la palabra de Dios, va a estar fuera de su propósito. Si está fuera de su propósito, no nos conviene. Lo segundo, es su Espíritu Santo, que lo cité recién, Cristo lo dijo, Él los va a guiar. Así que si aquel asunto que yo tengo que resolver, no hay una palabra de Dios que sea contundente, está la voz de su Espíritu. Dijo el apóstol Pablo a los romanos, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, pastora. Así que esa realidad espiritual es posible para los cristianos. Podemos tener el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu antes de tomar tal o cual decisión. Lo tercero es el consejo sabio. Estaban los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento, hay hermanos maduros, están los pastores, estamos nosotros con la pastora Majo, está el pastor Marcelo con su esposa, están las líderes, hermanos o hermanas más maduras, jóvenes también, que están en el liderazgo, que son más maduros. El consejo sabio de la palabra de Dios dado por un consejero también es un elemento mediante el cual Dios nos puede guiar. Entonces, primer tamiz, primer zaranda, la palabra del Señor. Luego con su Espíritu Santo, pero no tengo mucho entrenamiento, no puedo reconocer su voz. A veces un consejo oportuno, un consejo a tiempo, un consejo sabio de la Sagrada Escritura puede ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y lo cuarto es la paz. Yo esto lo practico bastante. La paz que yo sienta delante del Señor, aunque es el punto más sugestivo, porque si algo me da paz y va contra la palabra de Dios, esa paz no la considere, pero está en sintonía con la palabra de Dios. Tengo el testimonio de su Espíritu. Hablo con los consejeros y más o menos ese es el camino que tengo que tomar. Hay una consecuencia en nosotros que es paz interior. No voy a tomar esa decisión a lo loco, no es un arrebato. Tengo la tranquilidad de saber que está a la luz de la palabra, que me da testimonio de su Espíritu, que el consejo que me dan los hermanos maduros va en sintonía. Entonces hay un estado de tranquilidad, de sosiego. Cuando usted se sienta así, luego vaya y tome las decisiones porque seguramente no se va a equivocar. Así que, si tiene ansiedad, suprímala. No es buena consejera la ansiedad para tomar ninguna decisión. Como dijo un poeta criollo, si los días de Dios no tienen tiempo, ¿para qué me voy a apurar en lo que pienso? Tranqui, vaya despacio, Dios lo va a guiar. Consulte con Él, a través de su palabra, de su Espíritu, Dios le va a hablar. ¿Algo más, pastora? Así es. Bueno, pasamos a otra consulta, que es cuando el matrimonio no se pone de acuerdo en las prioridades del hogar. Hay roce, hay irritación cuando no se logran poner de acuerdo. Esto fue consulta, obviamente, de mujeres y bueno, posiblemente también como uno piensa que cuando no se pone de acuerdo con el otro, se desautoriza, se enoja. Un papá me decía, por ejemplo, hace 3 días que no nos hablamos, y bueno, todas esas cosas que empiezan a pasar dentro de nuestro hogar que obviamente no son buenas. Muy bien, yo creo que el encierro, lo dicen los psicólogos también, hay un montón de videos, el encierro va generando cierta exasperación, que lógicamente cuando ya la cosa no venía bien de antes, lo que va a hacer el encierro es potenciar eso que ya nos estaba pasando. Pero ¿qué recursos teníamos? Usted salía a trabajar, su esposa a lo mejor también, se veían en algún rato, en algún momento. La cuarentena lo que ha hecho es que estemos todo el tiempo juntos y hemos reaprendido a convivir todos juntos muchos días sin las obligaciones y también la descompresión que hace la actividad. Ahora están insistiendo bastante con la actividad física, los que la practican, porque de alguna manera ir, salir, despejarse, cambiar de aire, cambiar de clima, cambiar de conversación, solía ayudar. Pero eso que estaba pasando, lógicamente que seguirá pasando. Bueno, el tema es bien amplio, bien vasto. Lo primero que quiero decirle es, a modo de advertencia, lo dijo Cristo, una casa dividida contra sí misma
cae. Digamos, no hay mucha chance para la vida familiar cuando hay ese nivel de conflicto, eso que es la autoridad dividida, porque si ustedes como cónyuges no se ponen de acuerdo, entonces hay una fractura de la autoridad allí. Ya no son complementarios, ya no son ayuda idónea para los fines que tenemos que serlo, entonces tenemos que reparar cuanto antes eso, porque la autoridad dividida genera un montón de situaciones después en relación a los hijos, a la conducción del hogar, a las prioridades que vamos a establecer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el punto, como una advertencia, le dejo esa palabra del Señor que me parece bien oportuna: una casa dividida contra sí misma se va a caer. Así que guarda, guay, como dicen en otro país, tenga mucho cuidado con eso. Pero ¿qué puede estar pasando? Buscar qué cosas nos pueden ayudar cuando no nos podemos poner de acuerdo. En un punto, buscar un consenso. Hace unos días aconsejamos a alguien que se vino hasta acá, hasta la iglesia, y yo le mostré este gráfico, no sé si se podrá ver ahí, me dicen si se ve, si no se ven. Hay dos óvulos, y yo se lo grafiqué así. Por ahí tenemos mi verdad, mi cónyuge tiene su verdad, y no nos movemos mucho de esa posición. Ahí me ponen que sí, que se ve. Bueno, entonces yo luego le grafiqué, ahí van a estar las dos posicionamientos, pero buscar los puntos de acuerdo, que es el de abajo, a donde le puse OK, a veces no está ni aquí ni aquí, el punto está aquí, pero para eso hay que estar dispuestos a ceder de alguna manera el posicionamiento, porque si yo me quedo muy en lo que yo pienso, mi cónyuge se queda muy en lo que él piensa, lo más probable que no nos podamos poner de acuerdo. Entonces, la alternativa es buscar consenso, buscar ese punto de unión de las dos posturas, y de alguna manera descomprime. No es del todo lo que, como ella decía, no es del todo como yo digo, pero hemos llegado a un consenso. Entonces, le voy a dar, anótelo, si no tuvo todavía la hoja y la lapicera o el lápiz, vaya a buscarlo, por favor, porque para buscar ese punto de acuerdo, quiero darles algunas reglas para un buen diálogo. Porque suele pasar también. Hay un dicho que dice, hablando la gente se entiende, póngase la mano en el corazón. ¿No le pasó que se puso a hablar y terminó todo al demonio? Que no se pudo entender. Esa frase que hablando la gente se entiende, no terminarían en pelea un montón de diálogos. Evidentemente, si no tenemos algunas pautas claras, es difícil ponerse de acuerdo hablando. Así que vamos a preparar, creo que para el otro sábado ya lo voy a traer, algunas reglas para una buena comunicación. Ahora voy a decirle reglas para un buen diálogo nomás. Usted se pone a hablar, lo otro es más abarcativo, lo de la comunicación. Usted se va a disponer a hablar sobre eso que le está generando inconveniente y no se pueden poner de acuerdo. Con la firme vocación de buscar un consenso, que es el punto de unión entre las dos posiciones. Eso es lo que tienen que buscar. Y le voy a dar un par de reglas, creo que son 5 o 6. Primera regla, anote por favor, hable pronto, háblelo pronto. Cuando uno deja pasar los días en ese estado, cuando luego lo va a hablar, mamita, uno no está en el mejor de los ánimos. Así que háblelo pronto. ¿Vieron que la Biblia dice no se ponga el sol sobre el enojo? Cuando usted deja mucho tiempo que eso se vaya enconando, que eso vaya tomando cada vez más envergadura, genera más rigidez, por lo menos internamente, un estado emocional donde uno está menos tolerante, así que es un problema. Háblelo pronto. Así que si pasó hoy, háblelo hoy. Lo de ayer ni le digo, y si pasó la semana que viene, bueno, ya está largando el hora viejo, pero háblelo rápido, acostúmbrese, es una buena regla para un buen diálogo. Segunda regla, hable todo, no solo pronto, todo. No deje cosas en el tintero, porque esas cosas que no se dejan en el tintero, como dice el refrán, lo que no se habla se hace, y se hace mal. Así que háblelo. Hablar descomprime, pastora. ¿O no? Usted que habla, Sí. te habla lindo, habla bastante. Sí, hay que largar todo, hay que decirlo, el otro que aguante en todo caso, pero hay que decirlo todo. Tercer regla, evite la colección de ofensas. Evite la colección de ofensas.
no, porque el año pasado también, y aprovechamos ese diálogo para sacarle todo lo que tuvimos que haber hablado en condiciones normales en otro momento. La colección de ofensas no es buena traerlas cuando uno está queriendo establecer un buen diálogo. Evite la colección de ofensas. 1, 2, 3, 4, tengo 5. Hable un solo tema a la vez. Hable un solo tema a la vez. Suele pasar que nos ponemos a hablar de un tema, saltamos a otro tema, no terminamos de acordar con este, estamos hablando de otro y de otro. Hable un tema a la vez. Ya es mucho, mire, si se puso a hablar de eso que genera una autoridad dividida, tiene para rato igual, así que concéntrese en eso y no saque nuevos temas. No, porque cuando mamá vino y ya te fuiste, jaro de mamá y lo hablas en otro momento, hablen de un solo tema a la vez. Quinto, sexto, ya no sé por qué número voy, busquen un acuerdo. Busquen un acuerdo. No dejen de hablarlo hasta que acuerden. Aunque el acuerdo sea, escuche bien esto, volverlo a hablar. Agotaron las instancias, manifestaron las posturas, lo dijeron todo, no pudieron llegar a un acuerdo, que por lo menos el acuerdo sea, bueno, mira, mañana, pasado mañana, el lunes, lo volvemos a hablar. Vos pensás en todo lo que yo te dije, yo voy a pensar en todo lo que me dijiste, pero un acuerdo no siempre es tema concluido. Un acuerdo puede ser, lo vamos a volver a hablar. Evidentemente no nos podemos acordar en esto, vamos a volverlo a hablar. Así que busque el acuerdo. El acuerdo puede llegar a ser, como dije, volverlo a hablar. Y por último, la última regla para un buen diálogo, cumpla con lo que acuerda. ¿Sabe por qué a veces no hablamos? Porque hemos llegado a la conclusión que hablar es en vano. Entonces mucha gente dice, ¿para qué hablar? ¿Para qué vamos a hablar la misma si después va a hacer lo que vos querés? Entonces, cumpla con lo que han acordado. Así que estas reglas lo van a ayudar cuando vuelva a abordar ese tema que los enfrenta, o que por lo menos se pueden poner de acuerdo. Si ustedes las anotaron, si no me las piden después por privado, que se las pasamos, porque son interesantes, la verdad que son interesantes. Por ahí lo primero es cómo manejar, ¿viste? Tenía que acordar un par de cosas, medio difícil en medio del diálogo, pero una vez que lo hace uno habitualmente, cómo manejar, van apareciendo estos principios y el diálogo que podemos tener con nuestro cónyuge es bien rico y saludable, no genera peleas o discusiones. Pastora, ¿quiere agregar algo más? Sí, lo que hemos hablado por ahí en agregar lo que hemos hablado personalmente o individualmente con algunos casos, no permitirse tampoco la agresión verbal o el grito o el insulto, no permitirse ese tipo de cosas para, como hablábamos el sábado pasado, para no dar lugar al enemigo, pero también no dar lugar a las heridas. Yo siempre digo en sanidad que no es lo mismo cuando hablamos de heridas, no es lo mismo que a mí me hiera el vecino, que no lo conozco, que lo veo una vez por semana y ahora con la cuarentena casi que ni nos vemos. No es lo mismo cuando nos herimos los seres que nos amamos. Cuando a mí me hiere alguien que amo o cuando a vos te hiere alguien que amás, esa cosquillita, ¿no? Y ese agujerito en el corazón se hace. Y si no lo hablamos, como decía el pastor Juan, se va haciendo cada vez peor, los días pasan, nuestras caras no están bien, nuestros ánimos no son los mejores. Y hoy en este tiempo de cuarentena, si vamos a estar disgustados, si vamos a estar enojados, vamos a estar peleados, porque no nos pusimos de acuerdo, porque alguien revolvió algo o porque alguien dijo una palabra indebida o lastimó, hirió, como decía Juan el otro día, uno no se puede permitir el herirse, el lastimarse, porque si no lo repara, eso con el tiempo puede traer problemas. Y hoy tenemos que estar en el mismo techo, quizá como dice el pastor, antes discutíamos y quizá nos íbamos al trabajo. Hoy tenemos que estar en casa, pero no lo deberíamos hacer nunca, aun cuando termine la cuarentena. Debemos saber que Dios no se agrada de estas cosas de nosotros. Él siempre espera que arreglemos, que hablemos. Y como también aconsejamos en lo individual y personal, buscar un lugar en el que los chicos no estén presentes. Ningún niño de la casa, ningún adolescente, ningún joven esté presente de lo que nosotros como matrimonio hablamos, arreglamos o reparamos. Siempre tener el cuidado por nuestros hijos, porque lo que ocasionemos en el corazón de un hijo después va a haber que trabajar para repararlo.
Muy bien, pastor. Me gustó eso de la privacidad. Cuando uno se ha dado cuenta que ha dividido la autoridad, que no se puede poner de acuerdo con algún tema, la privacidad siempre es lo mejor para tratar estos asuntos. Y ahí le dimos una serie de reglas para aplicar para un buen diálogo y seguramente van a ir resolviendo juntos algunas situaciones para buscar ese punto donde yo contemplo los argumentos del otro, el otro contempla los míos y llegamos a ese punto. Y bueno, en el caso de que no puedan, seguiremos charlando y charlando hasta que Dios les conceda la gracia de que lo puedan hacer. Eviten, como dijimos el otro día, herirse, decir palabras, frases descalificantes, hirientes, porque es difícil luego de eso volver. Simplemente pensar distinto es pensar distinto, no hay que dar más connotación que eso. Y buscar el punto de acuerdo. Luego podemos pensar con un montón de temas, no hay que horrorizarse por eso. Hay que buscar el punto de acuerdo y vivir en paz. Bien, pastora. ¿Algún otro tema tiene usted Bien, por el ahí? último tema, que fueron muchos, la verdad que fueron muchos, y con esto quiero decir algo antes que el pastor Juan cierre con esta última respuesta, esta inquietud, que siempre nos gozamos con Juan, nos gozamos mucho cuando se pide ayuda. Digo, nos gozamos aún desde nuestro lugar. Yo siempre conté que en un momento de nuestra vida nosotros necesitamos una ayuda y justo llegaba el pastor Marcelo con Vale a este lugar y nosotros como papás recurrimos a esa ayuda. ¿Por qué? Porque es bueno cuando no podés con algo buscar ayuda. No te sientas mal de pedir ayuda y no te quedes tampoco puertas adentro con el problema. No te quedes maquillando, ¿te acordás? Hablamos de matrimonios maquillados, hablamos de familias maquilladas, hablamos de hijos maquillados. No maquilles nunca, no maquilles. En este tiempo te lo recuerdo mucho más y ahora todos los viernes que nos vamos a encontrar con las mujeres vamos a reforzar cosas que hemos visto. ¿Por qué? Porque no está bueno que escondamos, no está bueno que ocultemos, no está bueno que maquillemos, está bueno que lo pongamos a la luz como estamos haciendo de la palabra de Dios. Y todos estos hermanos que han consultado te están arrojando luz a vos, que a lo mejor no te animaste a consultar, pero alguien que sí lo hizo te está ayudando a vos a que tengas la luz en esto. Bueno, estos fueron muchos, la verdad, muchos matrimonios, como que siempre en una familia, obviamente, hay un matrimonio de un permisivo y el otro que pone más límites, el que pone límites se pone, ¿no?, como enojón, como el malo de la película, y el permisivo es el bueno, papá qué bueno que es que me deja, o al revés, mamá es la permisiva, mamá qué buena que es, y el otro no es tan bueno. Muy bien, vasto tema también, complejo, porque tiene que ver con las características de nosotros como de nuestros hogares y de nosotros como conductores de esos hogares. En ese trabajo que hicimos con los hombres este jueves, que por ahí lo podemos pasar, estaba en la porción de Lucas capítulo 2, del 41 al 50, donde se hace una semblanza ahí de la familia del Señor. Y sacamos algunos principios interesantes. Dos de ellos que son contrapuestos, o por lo menos se condicionan bastante, la autonomía con que nuestros hijos deben crecer y el límite que deben tener dentro de esa autonomía. Y eso la verdad que es un laburo y no es para poderlo desarrollar en poco tiempo ahora, y es de un trabajo constante, porque el ser humano tiene cambios permanentes, por ende trabajar en nuestros hijos es constantemente. Pero estas dos cosas están en tensión, entre cuán autónomo es y cuánto límite le pongo yo o le ponemos nosotros como padres a esa autonomía. Pasaba con lo que dije del celular, de las redes, de la conectividad en general, del tiempo de ocio que tratamos el otro día, y hay veces, como dice la pastora Majo, genera en los padres discusión cuando un papá cede y el otro rígidamente retiene. Los hijos, que son sabios para eso, suelen volcarse más al papá permisivo que al papá o la mamá castradora o rígida en sus posturas. Así que yo le voy a decir algunas cosas en general. La porción esa de la familia del Señor es muy interesante porque lograron José y María establecer cierta autonomía para Jesús, pero a la vez le habían puesto los límites con claridad. Eso ayuda bastante. En ese caso se desarrollan normalmente nuestros hijos. Venga, pastora, que se sale de cuadro acá. Mira. Ahí está, no se me distrae. Le estamos hablando al Cuchify ahí. Decía que José y María lograron darle autonomía a Jesús y a la vez cuando Jesús traspasó algún límite de tiempo,
le dijeron no, el límite era y se lo reprochan. Así que estamos en permanente tensión, los que tenemos hijos chicos y no tan chicos, nosotros estamos en los dos extremos, tenemos hijos grandes pero que conviven con nosotros, que tienen por su edad cierta independencia, cierta autonomía y lógicamente que no van a ser los límites que tenga Juancito, y estamos trabajando todavía con Juancito que tiene otros límites. Entonces, básicamente el problema es entre la rigidez y la laxitud. ¿Qué tan rígido vamos a hacer? ¿Qué tan laxos vamos a hacer? En eso están los inconvenientes. Yo le voy a decir en general algunas ideas como para que usted pueda evaluar ahora que está criando a sus hijos y en estos días, cuál es el resultado en la vida de su hijo. Para que usted pueda medir, como si fuese un test, si están siendo permisivos o están siendo muy rígidos o castradores. En un hogar donde se es así, muy rígido, muy estricto, los hijos son inseguros, insatisfechos, con una timidez extrema, que no tiene con la personalidad, sino como que es un problema realmente para relacionarse y estar en ambientes que no son la casa, y son faltos de iniciativa, no manifiestan mucho temperamento y mucha seguridad personal como para avanzar, y a veces eso es el resultado de cómo los hemos criado. Yo he encontrado, he escuchado muchos padres, muchas madres decir, pero no tiene iniciativa, es un quedado, y nunca se le ocurre nada, y de alguna manera es el resultado de cómo los hemos criado, con permanentes miedos, con no lo haga, sobreprotegidos, superprotegidos, sobreprotegidos, y se desarrollan así, lamentablemente, inseguros, insatisfechos. En los hogares, por el contrario, donde no hay límites claros, donde se puede hacer cualquier cosa, en cualquier horario, donde nadie pone los límites apropiados, los hijos se crían rebeldes, irreverentes, inconscientes del mal, porque nunca le han dicho eso está mal, entonces no tienen conciencia del mal, incapaces de reconocer la autoridad. Estos niños suelen tener problemas con la maestra, suelen manifestar este tipo de inconvenientes en la escuela, con algún adulto, en algún club si practican deportes, porque no han sido formados con los límites correspondientes, es decir, en un hogar que es permisivo. Dicho esto, que usted va a volver a repasar si no tomó nota, porque yo hablo bastante rápido, pero lo tiene para volverlo a escuchar después y tomó nota, usted va a ver qué tipo de hijo están criando ustedes. Eso nos va a ayudar a ver si la balanza está yéndose hacia la sobreprotección o hacia la laxitud. En ambos casos tienen que corregir cuanto antes. Eso los va a ayudar de alguna manera a tener en claro eso, los va a ayudar a ustedes como adultos y como padres a ponerse de acuerdo. Mirá, creo que estamos siendo demasiado estrictos, demasiado rígidos y sobreprotectores, o mirá, creo que estamos siendo demasiado permisivos y laxos, entonces mirá las manifestaciones que tiene. Dos consejos. Uno, no encontré la cita bíblica, pero usted la va a buscar como deber también ahí en su casa después. Dice la Biblia que Jesús, David, con uno de sus hijos, nunca lo había afligido durante todos sus días, diciéndole, ¿por qué haces así? Así dice la Biblia. Nunca lo había afligido diciéndole, ¿por qué haces así? Yo siempre he hablado acá en la congregación, si usted pertenece porque se han sumado algunos que no sabemos si van a otras congregaciones, me ha escuchado decir que David fue un ejemplo en todo, menos como papá. Fue un ejemplo como rey, como cantante, como salmista, como jovencito, como guerrero, como papá fue un desastre. Dentro de los desastres que cometió era muy permisivo. Y nunca había corregido a ese hijo diciéndole por qué así. Y ese hijo fue uno de los que se sublevó contra él. Así que vemos que tenemos consecuencias sobre nuestros hijos cuando no tienen los límites claros. Lo otro, la sobreexigencia o la rigurosidad, el ser demasiado rígidos, no contemplativos de ninguna situación, para esos casos a mí me ayuda por lo menos en la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 3, donde dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces yo le agrego esta frase: si los mandamientos de Dios no son gravosos, los nuestros no deben serlo tampoco. Así que
Tenemos límites, ponemos límites, pero no debieran ser gravosos esos límites si los propios mandamientos de Dios no lo son. La sobredisciplina hace tanto mal, irrita tanto, desalienta tanto, angustia tanto la sobredisciplina como la falta de disciplina. Un ejemplo de sobredisciplina: el nene derramó la leche, entonces usted lo va a prohibir de la televisión por 8 meses. Y parece mucho. De alguna manera la disciplina tiene que ver con la gravedad del acto. Entonces, cuando sobredisciplinamos, cuando la disciplina es muy extrema, que tiene castigos interminables, los chicos terminan desalentándose. Así que recuerde eso: la sobredisciplina hace tanto mal como la falta de disciplina. Dios le conceda la gracia como familia de ponerse de acuerdo y ver cómo están criando a sus hijos. Si hay más consecuencia de laxitud o hay más consecuencia de rigidez. En ambos casos tendrán que corregir. Hay una nota que usted no tenía, pastora, porque me la pasaron a mí. Me preguntaron acerca de Netflix, YouTube y esas películas que son bíblicas, pero que no son del todo ajustadas al texto bíblico. Mi consejo para eso es que, como dice Pablo a los Corintios, examinen todo y retengan lo que sea bueno, lo que les pueda servir. Hay muy poco, creo que son los bautistas que hicieron la prueba de fuego y el reto de valientes y derribando gigantes, que si bien el contenido es bíblico, no son historias bíblicas en ese caso, el contenido es bíblico, son los únicos que uno recomendaría, por lo menos por las películas que he visto, casi sin restricciones. A todos los demás, tomen lo que les pueda servir, tomen lo que les haya sido edificación, el resto lo pueden dejar. Así que mi consejo para eso es, como dije, el de Pablo a los Corintios: observen todo, retengan, hay muchas testimoniales también, y retengan solamente lo que es bueno. Muy bien, pastora. Hemos llegado al final de este segmento del día de hoy. Algunas cosas que hemos dicho que a lo mejor no pudieron anotar, vuelvan a mirar el video. Lo bueno que tiene esto está grabado, que lo pueden repasar un par de veces al menos, y no como cuando predicamos en el templo, que si no agarraste algo ya se te fue. Acá lo podés otra vez pasar y releer y anotate, y después más privadamente o más personalmente a través de los medios que estamos usando sobre alguna cuestión muy puntual, también podemos ayudarles. Muy bien, pastora, ¿quiere orar usted para finalizar este momento? Y nos despedimos de esta tarde. Seguramente el próximo sábado abriremos otra vez el consultorio y nos estaremos viendo de esta manera. Pastor. Padre, te agradecemos en esta tarde que una vez más podemos estar delante de tu presencia, podemos estar unidos por ti y te damos gracias por eso, porque tu palabra dice que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo respecto de algo, tú ibas a estar en medio. Te agradecemos porque estás en medio de todos nosotros, estás en medio de nuestras familias. Te agradecemos porque estás atento a tus ojos sobre nosotros, tus oídos abiertos a nosotros, y aún los silencios que podamos tener y toda la situación que haya dentro de nuestro hogar, tú la conoces. Y junto a Juan, Señor, tu siervo, quiero pedirte en esta hora por cada familia, por cada matrimonio, por cada papá, por cada mamá, por cada abuela, por cada abuelo, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús, nos visites con tu sabiduría, nos visites con tu inteligencia. Reconocemos, Padre, delante de ti nuestras carencias, reconocemos delante de ti nuestras faltas, reconocemos delante de ti todo lo que hemos puesto aquí en esta tarde. Señor, aún tú conoces nuestro carácter, tú conoces nuestra manera de obrar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Señor, yo ruego que tú bendigas los matrimonios, las familias.
Aquellos, como decía Juan, que tenemos diferentes edades en nuestra casa, danos sabiduría para atender la necesidad de cada uno de nuestros hijos. Señor, danos la perseverancia para orar por todos ellos de la misma manera delante de ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que arrojes luz, que arrojes luz. Y si esta semana en alguien de la casa hubo alguna palabra que haya herido o hubo algún acto, Señor, que no te agradó a vos en primer lugar, pero que ha herido a algún ser de la casa, yo te ruego que tú pongas carga en nuestro corazón, convencimiento de ese pecado y podamos pedirnos perdón. Señor, que entre nosotros el perdón sea un hábito, que el perdón sea una decisión que no dejemos pasar. Señor, tu venida es pronta, por eso te pedimos, como dijo el pastor Juan, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, que antes de terminar este día podamos arreglar, que antes de terminar este día podamos pedirnos perdón. Amén, sí, y como familia podamos ir a descansar sabiendo que si tú vienes iremos juntos a estar contigo. Señor, te amamos, te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, danos creatividad, pon herramientas en nuestras manos para hablar a nuestros hijos de ti, como dice tu palabra, y enséñales a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Señor, que tú pongas palabra en nuestra boca. Bendice y une los matrimonios. Amén, sí, sana todo lo que haya pasado en este tiempo. Sana, restaura, restituye lo que se ha roto. Si algún papá ha discutido con un hijo, si alguna mamá se ha disgustado con un hijo, Señor, que tú sanes, que tú sanes esa relación para la gloria de tu nombre. Y también ponernos juntos a tener momentos de recreación, a tener momentos de risa, a tener momentos de encuentros familiares, Señor, donde podamos unirnos en ti. Señor, bendigo las familias, rogándote que tú nos prosperes emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Tú no le dejes faltar nada a ninguno de tus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito eres. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense. Seguimos en contacto. Esperemos que esta apertura del consultorio dé resultados. Y dentro de 7 días abriremos otra vez el consultorio. Vamos a leer después ahí que vimos que pusieron algunas cositas, algunas sugerencias. Así que después, cuando terminemos y apaguemos el video, vamos a tomar nota de las sugerencias que ustedes han puesto allí que vimos. Muy bien, anoten, vayan con papel y lápiz el próximo sábado, porque en algún momento les voy a dar algunas pautas de cómo mejorar la comunicación en el hogar, pero lo van a tener que escribir porque se lo van a olvidar. Así que igual siempre, este tiempo siempre, con papel y lápiz, lapicera, y nos encontramos. Dios los bendiga, cuídense. Los amamos, los amamos.